Bien, continuando con el curso de contabilidad gubernamental, bajo enfoque NICS, yo les había comentado, o les había dado unos pequeños enunciados referente a la distorsión que teníamos respecto al concepto de vengado, a la situación precaria en realidad en que se encontraba el concepto de vengado. Les había comentado acerca de unos documentos relacionados con guías de remisión, facturas de compra, PECOSAS, resoluciones de multa, facturas por compra de distintos servicios, tales como gastos de seguridad, mantenimiento de servidores, compra de disco duro, de alguna manera para ir viendo que al momento de poder registrar una operación, nos concentrábamos demasiado en el tema de comprobantes de pago o en los ciclos operativos para atender el pago de ese comprobante de pago, más que en revisar el hecho económico en sí. Es decir, de alguna manera, el estudio de la realidad económica se iba contaminando justamente porque estábamos concentrados más en la forma que en el fondo en sí, ¿no? La forma me refiero al comprobante de pago, que el fondo, en este caso, el hecho económico. Ya para terminar esta pequeña casuística de forma versus fondos, les puse un enunciado adicional en la cual indicaba que con planilla de viáticos número tal, de fecha 1 de marzo, entregamos viáticos al señor Lauro Flores por 100 soles, a rendir el 31 de marzo. ¿Sí? Entrego viáticos, me entregan viáticos el 1 de marzo, tengo que rendir el día 31. Llega el 10 de abril y aún del año 2023, ¿ah? Ya ha pasado un año y aún no se ha recibido la rendición del señor Flores, pero este presenta copias fotostáticas de lo gastado por 80 soles. Es decir, en marzo 2022 entregan al señor Flores 100 soles, tenía que rendirlo a fin de mes, pasa un año y aún el señor Flores no rinde, o aparentemente no hay un documento en donde se evidencie que esta persona ha rendido sus viáticos, y después de un año solamente presenta copias fotostáticas de lo gastado por 80 soles, teniendo un pendiente de devolución por 20, ¿no? Eh, ya en diciembre del año 2023, mediante carta de renuncia, el señor Flores se despide de la entidad sin rendir cuenta de la documentación sustenatoria original y sin haber devuelto el dinero pendiente. ¿Ya? Sobre este contexto, que es básicamente operativo, donde entregó una planilla de viáticos por 100 soles, el señor no rinde, pasó un año, no rinde, se le notifica, presenta copias fotostáticas de parte de la rendición, de los 100 solamente rinde 80, 20 tiene pendiente por rendir, pero pasan unos meses más y finalmente este señor renuncia para ese momento, no rinde con la documentación original, ni tampoco devuelve los 20 soles que tenía pendiente por rendir. ¿Qué hacemos en este caso? Hice algunas pequeñas preguntas, por ejemplo, al 10 de abril del 2023, el viático por rendir figuraría en el activo corriente. Al 10 de abril del 2023 se presenta el viático por rendir en el grupo gastos pagados participados. Se tiene un viático por rendir por 20 al 10 de abril, o al 31 de diciembre se mantiene el viático por rendir por 100 soles en el activo corriente. En realidad, hay una serie de preguntas en base a la documentación que teníamos hasta ese momento. Y si se dan cuenta, solamente les hablo de viáticos, copias fotostáticas, carta de renuncia, y sobre esos documentos comienzo a de alguna manera tratar de construir la contabilidad, cuando ahí justamente entra la distorsión del concepto de vengado, ¿no? Por ejemplo, este señor, un año después de que ya le he entregado los viáticos, ¿ya? Este señor aún no ha rendido, pero sin embargo pregunto, al 10 de abril, un año después, se presenta el viático por rendir en el activo corriente. Mi pregunta es, si yo le he entregado un viático hace un año, hasta el momento no me rinde este señor con sus comprobantes de pago correspondientes. La pregunta es, ¿sigo mostrando esos viáticos en el rubro, en el, claro, en el concepto de activo corriente o en el concepto de gastos pagados participados? Si a pesar de haber presentado copias fotostáticas de esa rendición por el importe de 80, ¿quiere decir que tiene un saldo por rendir de 20 o aún sigue manteniendo un saldo por rendir por 100? Porque ha presentado documentos fotostáticos, no documentación original. Hago estas preguntas de manera adrede porque de alguna manera los limito a que controlen su contabilidad en base a documentación sustentatoria original, ¿no? Hago adrede que este señor no rinda a tiempo
y si rinde, solamente rinda documentación fotostática, ¿ya? Y evidentemente, de alguna manera esto pone al contador en una duda si aún debo seguir manteniendo esta entrega por rendir en el activo corriente o en el rubro de gastos pagados por anticipados. Claro, eso se daría siempre y cuando me esperanzo en seguir esperando a que el comisionado, o en este caso es comisionado porque ya renunció, presente la documentación original. Porque mientras no vea esa documentación original, pues simplemente dejo ese viático pendiente por rendir en mis estados financieros. Cuando la realidad económica es totalmente distinta, ¿no? Si usted se entrega un viático a un personal, esta persona va de comisión de servicios, regresa de su comisión y tiene aproximadamente 10 días hábiles para poder rendir esos viáticos. Si no fuera así, seguramente el área de contabilidad, control previo va a estar atrás de este señor exigiéndole la documentación correspondiente. Pero se han hecho la pregunta, ¿hasta cuándo es que ustedes van a esperar recibirles la rendición por parte de este comisionado? Es decir, mientras este comisionado no presente su documentación sustentatoria original, ustedes van a seguir manteniendo este viático por rendir aparentemente en el activo corriente, como dando la apariencia que esta persona va a rendir en el corto plazo y evidentemente lo mantendríamos en gastos pagados por anticipado. Ojo, no es una afirmación, es una pregunta la que le estoy haciendo. Y si este señor finalmente presenta copias fotostáticas por un saldo de 80, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene un viático por rendir por 20? ¿O no recibo o no tomo en consideración las copias fotostáticas que esta persona ha presentado y aún mantengo mis viáticos pendientes por rendir por 100? Y si en caso esta persona, después de un año de no haber presentado y pasa otro año más y finalmente esta persona renuncia y no rinde, y evidentemente no hay pruebas o no hay probabilidades de que esta persona vaya a rendir al corto plazo, a pesar de que ya han pasado 2 años, ¿qué quiere decir? Que ese gasto pagado por anticipado ya no lo pongo en el activo corriente y lo soluciono poniéndolo o reflejándolo, perdón, en el activo no corriente. ¿Qué haría? ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera nuestro razonamiento contable se encuentra supeditado a la presencia física de documentación sustentatoria, olvidándonos por completo de la realidad económica, del hecho económico en sí? Porque lo real es que yo le he entregado viáticos a esta persona a una cierta fecha y tengo que esperarle hasta cierta fecha para que rinda. Es más, puedo darle un tiempo perentorio adicional para que esta persona pueda regularizar justamente su situación en cuanto a rendiciones. Ahora, pero no lo vas a esperar toda la vida. Quiere decir que si yo le doy 10 días hábiles para que rinda y si no rinde y le doy, se me ocurre, un mes más como máximo para que esta persona pueda rendir y si no rinde los 100 soles, pues en automático ese viático que no fue rendido a tiempo y no lo presenta a tiempo esa rendición, ya no se puede seguir manteniendo en gastos pagados por anticipado porque de alguna manera ya perdió esa naturaleza de entrega a rendir. Yo te entrego un dinero, pero que tú me tienes que rendir al corto plazo, en este caso dentro de los 10 días hábiles. Y si no me presentas dentro de ese plazo, pues te voy a esperar unos días más. Y si no terminas dentro de ese plazo adicional en presentarme, pues lastimosamente vas a tener que devolverme el 100% del dinero. Ya ese rubro, esa entrega de dinero, dejó de ser una entrega a rendir, se desnaturalizó totalmente y se convierte en automático en una cuenta por cobrar a esta persona. ¿Me entienden? Como sin el uso de planillas de viáticos, copias fotostáticas, cartas de renuncias y demás, solamente me concentro en la realidad económica. Entonces, en realidad, este activo corriente, este rubro de entregas a rendir cuentas
se mantendrá de manera temporal en gastos pagados participados en el rubro de activo corriente. ¿Pero hasta cuándo? Es corriente, recuerden, es un rubro de naturaleza corriente. Yo puedo tener esa cuenta por cobrar, ¿sí? Por un cierto tiempo, pero a su vez tengo que ir realizando las acciones de cobro por parte de este comisionado. Si finalmente hay una renuncia de por medio y no hay una manifestación expresa de devolver por parte de esta persona, pues lo más probable es que esa cuenta por cobrar ya no sea cuenta por cobrar, sino un gasto para la entidad, debiendo registrarse como tal, como una estimación de cobranza dudosa, que evidentemente eso no quita que se continúen realizando las acciones de cobro o de recupero del dinero a este señor. Pero, sin embargo, me sigo manteniendo en el concepto de realidad económica. No me concentro en los documentos. Me sirven, evidentemente, los documentos me sirven como referencia, como una apariencia de lo que supuestamente está sucediendo en la entidad. Pero finalmente no, los documentos no son los que ponen las reglas de juego de cómo se debe o no se debe registrar la contabilidad. ¿Ya? Este es un caso básico de planilla de viáticos. Acá por último, otro pequeño ejemplo de la distorsión que hacemos al devengado por estar esperando comprobantes de pago es este pequeño enunciado. Con carta de despido de 1 de marzo, el Minedu comunica el cese de labores del señor Lauro Flores. Con demanda de indemnización por despido arbitrario, señor Flores inicia un proceso judicial al Minedu, evidentemente con sentencia en primera instancia. El juez dictamina el pago de una indemnización por $500,000 a favor del señor Flores. El Minedu apela esta sentencia y como resultado de ello, mediante una sentencia firme y definitiva, en situación de cosa juzgada, el juez dictamina el pago de $300,000 a favor del señor Flores. Nuevamente, hago uso de cartas de despidos, demandas de indemnización, sentencias del juez, sentencias definitivas del juez, pero como les digo, estos solamente son indicadores de apariencia que de alguna manera te van a ayudar a encauzar la realidad económica, pero no a definir o manipular o distorsionar o contaminar la realidad económica. Por eso que les pongo como consultas, al 1 de marzo se registra una cuenta por cobrar, por pagar, perdón, al 1 de marzo, o al 1 de abril se registra como una cuenta por pagar. Recuerden que el 1 de marzo renunció este contador. Bueno, no renunció, en realidad lo despidieron. El 1 de abril, un mes después, el señor Flores inicia un proceso judicial en contra del Minedo. Esa demanda por despido arbitrario lo registro como una cuenta por pagar, o será que lo registro recién cuando reciba la sentencia del juez en primera instancia, o será que lo registro recién cuando hay una sentencia definitiva del juez en donde me dicen páguese $300,000. ¿Entienden? Como ven, en cada uno de estos pasos en los cuales esta persona va renunciando, va demandando a la entidad, hay una sentencia en primera instancia, hay una sentencia definitiva, ese grado de incertidumbre, de una probable salida de dinero a futuro a favor de este ex trabajador, va tomando forma. Esa incertidumbre va tomando forma, va tomando la forma de certidumbre. ¿Me entienden? Entonces, les dejé este último enunciado porque quiero que se vayan con el mensaje de que cada vez que ustedes registren una realidad económica, primero no se guíen por la documentación que viene acompañada. Tómenlo, es decir, como referencia, sí, eso está claro, pero no lo tomen como una señal definitiva para poder registrar una realidad económica. Y número dos, cada vez que quieran registrar esa realidad económica, está claro que no tomen en cuenta 100% los documentos, pero como segunda fase, tienen que hacer una evaluación de la incertidumbre de esta realidad económica. ¿Qué tanta certidumbre tiene esta realidad económica de ser registrada como activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos a un importe X dentro de tus estados financieros? Para que finalmente sean reconocidos y presentados
en tus estados financieros, ya sea en el activo corriente, no corriente, pasivo corriente o no corriente. Toda esta, todas estas antecedentes o enunciados que acabo de mencionarlos, los hago con la única finalidad de decirles, concéntrense no en los comprobantes de pago, sino en la realidad económica. Justamente, esta realidad económica formado por hechos económicos es el tema que se va a llevar a cabo o que se va a estudiar a cabo dentro de este curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS, que le va a servir de un antecedente para el estudio definitivo de las normas internacionales de contabilidad en el sector público. Bien, espero les haya gustado este video. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy atento a sus dudas. Muy buenas tardes.